Para este siguiente tema de física básica, vamos a ver lo que es la adición o suma de fuerzas en el plano. Pero para ello necesitamos primero ver algunos conceptos para entender y desarrollar los problemas al respecto de este tema, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver lo que es una fuerza de una partícula resultante de dos fuerzas. Entonces, una fuerza Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por los siguientes tres puntos. Se caracteriza por su punto de aplicación y se caracteriza por su magnitud y también se caracteriza por su dirección. Ahora, pero las fuerzas que actúan sobre una partícula tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, por lo tanto, vamos a considerar que cada fuerza va a estar definida solamente por su magnitud y por su dirección. Y las unidades que vamos a estar utilizando es el Sistema Internacional o el SI para medir la magnitud de una fuerza, ¿sí? Que son, la magnitud de una fuerza se va a estar midiendo en Newton, ¿sí? En Newton, y su múltiplo va a ser el kilonewton, ¿sí? El kilonewton equivale a 1000 newtons, ¿sí? Entonces, la dirección de una fuerza se define por la línea de acción y el sentido de una fuerza. Entonces, la línea de acción es la línea recta infinita a lo largo de la cual va a actuar la fuerza y se va a caracterizar por el ángulo que forma con algún eje fijo. Vamos a ver un pequeño diagrama para que quede claro estos conceptos. Tenemos nosotros, por ejemplo, una partícula. Esta va a ser la partícula. Esta partícula le vamos a llamar A y tenemos la dirección de la fuerza que se define, como dijimos hace un momento, por la línea de acción y el sentido. Tiene un sentido esa fuerza. Entonces la fuerza, en este caso vamos a colocarla aquí. Sí, esta sería la fuerza. Y la línea de acción es la línea infinita a lo largo de lo que actúa esta fuerza. Está actuando a lo largo de esto, ¿sí? A lo largo de esa recta infinita está actuando esa fuerza y se va a caracterizar también por tener un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa, ¿sí? Entonces, el ángulo se forma con algún eje fijo, ¿sí? Aquí vemos ya el eje fijo es este que está aquí, ¿sí? Entonces, con esto, esto es muy importante, la definición de una fuerza, indicar su sentido, ¿sí? En este caso, va hacia arriba, ¿sí? El sentido, o sea, quiere decir que de esta partícula va estirando una fuerza, la va a estirar una fuerza hacia arriba, ¿sí? Entonces, es muy importante definir el sentido. Y otro punto que vamos a ver para entender esto de las fuerzas es, como punto número 2, serían ver así rápidamente lo que son los vectores. Sí, los vectores. Entonces, la evidencia experimental muestra, vamos a poner otro ejemplo
para entender esto, tenemos nuevamente la partícula, ¿sí? Esta sería la partícula A y vamos a colocarle unas respectivas fuerzas que tiene aquí, que vamos a llamar esta como P, y a esta la vamos a llamar Q. Entonces, la evidencia experimental muestra que dos fuerzas como las que tenemos aquí, que es P y Q, que actúan sobre una partícula A, pueden sustituirse por una sola fuerza R, que produce el mismo efecto sobre la partícula. Entonces, fíjense bien, aquí como lo dice, se puede sustituir por una sola fuerza R, la vamos a poner aquí, de este color, ¿sí? R. Y a esta la vamos a llamar R. Y se le llama fuerza resultante, ¿sí? De las fuerzas P y Q, lo que conduce a la construcción de un paralelogramo. Aquí se va a construir un paralelogramo, lo trazamos aquí. Y ahí tenemos ya la construcción de un paralelogramo, ¿sí? Y se va a realizar con P y Q como los lados adyacentes. Y es por ello que a este método de obtener la fuerza resultante se le conoce como la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas, ¿sí? La adición de fuerzas, y se basa en la evidencia experimental. Entonces, los vectores se representan como flechas, ¿sí? Para hacerlos más visibles y ver de qué punto inician y en qué punto terminan, ¿sí? Por ello se representan como flechas y se definen como expresiones matemáticas que poseen pues una magnitud, ¿sí? La magnitud, la longitud de esta, la magnitud y qué, y un sentido, ¿sí? La magnitud y la magnitud y la dirección, como habíamos dicho de las fuerzas, la dirección, las cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo que acabamos de mencionar. Entonces, un vector con el que se representa una fuerza que actúa sobre una partícula, pues tiene un punto de aplicación bien definido, a saber o conocido por la partícula, ¿sí? O sea, un punto de aplicación de dicha fuerza, como acabamos de mencionar. Aquí en este caso tomamos que es desde este punto, ¿sí? Entonces, a tal vector se le conoce como vector fijo o ligado y no puede cambiarse su posición sin modificar las condiciones del problema, ¿sí? Entonces, la magnitud de un vector determina la longitud de la flecha correspondiente, como habíamos dicho. Según la longitud o lo largo de este vector es lo que se le llama la magnitud del vector, ¿sí? La magnitud del vector. Y ya habíamos mencionado que la dirección pues la va a dar la flecha que pongamos, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya con estos, ya teniendo estos conceptos, pues vamos a ver ahora sí un ejemplo de dos fuerzas que actúan sobre una partícula. Ahora sí veremos el ejemplo. Entonces, vamos a tener dos fuerzas que vamos a llamar como P y Q, que actúan sobre una partícula. Que le vamos a llamar A. A esa partícula la vamos a llamar A. Y habíamos dicho las fuerzas P y Q. ¿Y qué vamos a hacer? Nos piden determinar la fuerza resultante R.
y su ángulo alfa. Eso es lo que nos están pidiendo hacer. Entonces, para obtenerlo por medio de una solución trigonométrica, pues vamos a dibujar el diagrama de fuerzas sobre la partícula. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Vamos a colocarlo en una nueva hoja para que puedan apreciarse completo. Entonces, tenemos una partícula llamada A, en la cual actúan dos fuerzas, nos dice el problema, una fuerza llamada Q y otra fuerza llamada P, y además tenemos aquí esta línea base o este eje en el cual se forma un ángulo que es de 20 grados y aquí tiene otro de 25 grados y nos están pidiendo calcular la resultante. Entonces, para resolverlo de forma con la solución trigonométrica, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la partícula conocida como A y ahora, en base a la solución trigonométrica, se hará de la siguiente forma. Llevamos esta fuerza P y la siguiente, que viene siendo Q, de esta forma. Tenemos aquí la fuerza Q, donde P era igual a 40 newton y Q va a ser igual a 60 newtons. Y ahora nos piden que calcular la fuerza resultante R, es lo que nos están pidiendo. Y además aquí, esto que está aquí se está generando, aquí hay un ángulo de aquí hasta acá que viene siendo alfa, que forma con la horizontal, y aquí tenemos otro pequeño ángulo que se está formando de 20 grados, ¿sí? Este ángulo que está aquí es de 20 grados con respecto a esta horizontal que tenemos aquí, ¿sí? Y después nos decía que Q, su ángulo de Q de esta fuerza era 25 grados, ¿sí? Estos 25 grados salen del problema que nos están dando estos datos. Este 20 grados de aquí es este 20 grados de acá de la fuerza P, ¿sí? De esta fuerza P que está aquí. Entonces de ahí salen esos datos. Entonces ya analizando aquí la circunferencia y todo lo que falta, nos damos cuenta que aquí hay otro ángulo que está aquí. Este otro ángulo que está aquí es de 155 grados. Y ahora, para resolverlo, pues se utilizará la regla del triángulo. Los dos lados y el ángulo que se forma entre ellos se conoce y se iniciará aplicando pues la ley de los cosenos, ¿sí? O sea, el ángulo que forma entre ellos, entre las dos fuerzas, se conoce, son estos 155 grados. Y vamos a proceder con la ley de los cosenos, que dice r al cuadrado sería igual a p al cuadrado más q cuadrado menos 2pq coseno de b. Y apreciamos que tenemos todos esos datos en el problema. Entonces esto sería igual, r cuadrada sería igual a 40 newton al cuadrado más 60 newton al cuadrado menos 2 que multiplica a 40 newton por 60 newton que multiplica al
coseno de 155 grados, ¿sí? Esos 155 grados son el ángulo que forman entre ellos que tenemos aquí, ¿sí? De ahí salen estos 155 grados. Ya salen de ahí de ese problema, del diagrama que tenemos aquí. Ahora, realizando las operaciones, las pueden realizar ustedes en casa. Esto da igual. Lo voy a hacer nada más este resultado hasta aquí para que vean el siguiente paso que hay que hacer. R al cuadrado sería igual a 9550.24. Y no olvidar, para despejar sería R igual raíz de 99.550.24. Esto sería igual a 97.72 newton, ¿sí? Entonces, este es el resultado de la fuerza resultante que nos están pidiendo aquí. Entonces hay que llegar hasta ese resultado, ¿sí? Donde se obtiene la raíz, dejándolo nada más R al cuadrado igual a esto que les resulta aquí no es correcto. Hay que llegar hasta cuánto valor o hasta cuánto es la fuerza resultante, que es esto que está aquí. Ahora vamos a poner aquí, esta es la ley de los cosenos. Y ahora para encontrar el ángulo alfa que nos están pidiendo, este que está aquí, este ángulo alfa de toda la fuerza R con respecto a esta horizontal, vamos a utilizar o aplicar la ley de los senos. Entonces, que dice lo siguiente, se define así: seno de A sobre Q será igual a seno de B sobre R. Entonces, esta es la ley de los senos. Es necesario, para que el problema sea correcto, tener correcto el valor de la fuerza resultante, porque vamos a utilizar este valor, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí es donde se está utilizando ese valor que obtuvimos. Si este está mal, va a salir mal también el ángulo alfa que nos están pidiendo, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Entonces tenemos seno de A sobre 60 newton. Esto sería igual a seno de 155 grados, que ese ya lo tenemos, el valor de B, sobre el que acabamos de obtener, 97.72 newtons. Entonces vamos a despejar. Vamos a despejar que seno de A va a ser igual al seno de 155 grados que multiplica a 60 newton sobre 97.72 newton. Y esto, vamos a hacer primero esta operación, es igual a 0.2594. Y ahora vamos a despejar para que quede arcoseno y poder obtener el ángulo. Entonces despejando esto que tenemos aquí, lo voy a poner de este lado, sería igual a igual arcoseno de 0.2594, ¿sí? Que es este valor que está acá. Entonces esto sería igual a 15.03 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Ya el ángulo sería alfa, sería igual a los 20 grados, ¿sí? Que tenemos, porque recuerden que es este pedacito de aquí y alfa es este pedacito
es este ángulo que tenemos aquí, alfa es este que está acá. Entonces, para obtenerlo ya completo, que llegue hasta por acá, hasta este pedazo que está aquí, tenemos que sumarlo. Entonces sería alfa igual a 20 grados más 15.03 grados. Y esto sería igual a 35.03 grados. Y así es como tuvimos ya el valor de alfa, que es lo que está pidiendo el problema. Entonces, no hay que confundirnos lo que están pidiendo sobre el valor de alfa, ¿sí? El valor de alfa es todo este ángulo completo con ya respecto a este eje, esto que tenemos aquí. Este es el valor de alfa, ¿sí? Para obtener el valor de A es que se utiliza la ley de los senos, ¿sí? El ángulo A. Podemos llamar el ángulo A este que tenemos aquí. Por ejemplo, este le vamos a poner A para que no se confunda. Este es el valor de A. Este sería el ángulo A, que es el que primero se obtiene con la ley de los senos, ¿sí? Y aquí está. Así se obtiene el valor de A. Y ya nada más hay que sumarlos para llegar al valor correcto. Entonces, eso sería todo respecto a la adición de suma de fuerzas en el plano. Muchas gracias por su atención.